Asambleísta Cristian Viteri. Gracias, señor presidente. Se nos ha dicho aquí algunas cosas que debemos nosotros aclarar. Primeramente, que esta ley está destinada no para discriminar a los bancos. Eso no es cierto. Esta ley es un proyecto de ley que está destinado a redistribuir la riqueza para poder aumentar el bono de desarrollo humano para quienes realmente lo necesitan. El bono de desarrollo humano no es una dádiva, no es una caridad, es lo que necesitan los discapacitados que no tienen otra fuente de ingreso, es lo que necesitan los ancianos, los de la tercera edad que no tienen jubilación y que no van a tener ninguna otra fuente de ingreso. Por lo tanto, es fundamental atender a este grupo que representa casi el 50% de los beneficiarios del bono de desarrollo humano. El otro 50% son las mujeres, las madres solteras, que a través de programas de producción desarrollados por este gobierno se les ha permitido que accedan al crédito productivo y que se vaya pagando con este bono de desarrollo humano y de esta manera vayan saliendo progresivamente de la situación de pobreza, que lo podremos ver dentro de algunos años, y así ir disminuyendo el universo de personas que son beneficiarias de este bono. Pero es necesario una ley para poder financiar un incremento. Un incremento es fundamental, porque no es posible que ancianos que no tienen ningún otro ingreso o discapacitados que no tienen ningún otro ingreso vivan con menos de $2 diarios. Eso no lo podemos permitir, señores asambleístas. El artículo 300 de la Constitución establece que el sistema tributario se regirá por el principio de generalidad. Nosotros lo que hemos hecho en la comisión es reconocer que la banca estaba recibiendo 10 puntos porcentuales de un beneficio tributario por reinvertir utilidades. Pero quiero decirles algo, este beneficio se dio en el 2009 para que reinviertan en crédito productivo y lo han podido utilizar en el año 2010, 2011 y 2012. Pero si nosotros vemos las propias estadísticas dadas por los propios bancos y por la superintendencia de bancos, la banca ya ha venido reinvirtiendo sus utilidades en un 80%, al igual que lo han hecho estos últimos 3 años desde el 2001. Siempre han reinvertido sus utilidades. La única diferencia es que antes pagaban el 25% y este año van a pagar el 13% gracias a ese privilegio que no tenían el resto de contribuyentes del Ecuador. Por esa misma razón, teníamos que eliminar esto para poder hacer valer este principio de generalidad y también un principio de progresividad. Este principio de progresividad que va concatenado al principio de capacidad contributiva. El que más tiene que pagar, porque eso es justicia social, eso es responsabilidad social. En este país se han acostumbrado a evadir impuestos. En el año 2006 las telefónicas pagaban $1 millón, una sola empresa, $1 millón al año de impuesto a la renta. A partir del año 2007 empezaron a pagar $50 millones y hoy pagan $130 millones al año. Y no porque se haya aumentado ningún impuesto, sino porque ahora sí se cobran impuestos y sí se pagan los impuestos. Ya se evita la evasión tributaria. No se atreven a incumplir la ley, porque ahora sí, la ley es la ley, no como alguien lo decía hace 10 años y no se cumplía ese adagio. En este momento estamos hablando también de un recálculo de la fórmula del anticipo, el 3% en relación a los ingresos. Y existen bancos que sí pagan el 3% por encima de relación a los ingresos. La mayoría de los bancos bien administrados sí lo hacen, por lo tanto no van a tener ninguna afectación. ¿Qué afectación pueden tener? Si
el anticipo representa 65 millones de dólares y la liquidez de la banca sobrepasa los 2.000 millones de dólares. Cuando se nos dice que este anticipo podría afectar al sector de las microfinanzas, que se financian con fondos del exterior para dar microcréditos, la misma ley, la misma reforma, el artículo 41, establece que este anticipo, tras informes técnicos, puede ser rebajado al 2% o hasta el 1% en relación a los ingresos totales. Pero obviamente, nosotros necesitábamos un estudio. El sector de las microfinanzas sí nos envió el estudio, el señor Javier Vaca. Y nosotros podemos ver aquí claramente que con el 3% efectivamente existen bancos que pagarían más impuesto que el propio impuesto causado, algunas veces hasta el 200%. ¿Pero qué? Si se aplicara la tasa impositiva del 2% o del 1%, ninguno de los bancos pagaría más impuestos del que tuviera que pagar, absolutamente ninguno. Por esta misma razón, aquí va mi primera observación y sugerencia. Yo sugiero que en esta reforma no solamente se cuente para poder establecer la tarifa del 2 o del 1% en relación a los ingresos con los informes del Ministerio de Economía encargado de la política y del SRI, sino también de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que es el organismo técnico que analiza los índices de liquidez, solvencia y de rentabilidad que tienen los bancos y pueden, por lo tanto, de una forma mucho más técnica, establecer cuánto es o cuánto debería ser este cálculo del anticipo. Respecto al IVA, señores, el IVA tarifa cero es para todos aquellos productos que son de primera necesidad. Por esa razón, los libros, los materiales escolares, los alimentos en estado natural, las medicinas tienen tarifa cero. ¿Qué tiene que ver los servicios financieros con productos o necesidades básicas de los individuos? Nada. Es por esta razón que se ha establecido un IVA tarifa 12, algo que siempre debió haber tenido tarifa 12. Respecto al impuesto a los activos en el exterior, 0.25. Respecto de los dineros que se tienen fuera del país, se tienen 2.700 millones de dólares fuera del país. El sector bancario ha dicho que esto va a producir un grave problema, estoy usando las palabras de ellos, para el comercio exterior, específicamente para la entrega de cartas de crédito. Yo les he pedido que nos entreguen cuánto es la necesidad de dinero para poder realizar las operaciones de comercio exterior y hasta el día de hoy no hemos recibido ese estudio de parte del sector bancario. Por ende, no podemos hacer una propuesta en firme de esto. Pero, en principio, creo que se podría mantener, y lo doy como sugerencia, el 0,08% del impuesto a los activos en el exterior, de acuerdo a un informe de la Superintendencia de Bancos, de lo que se necesite para las actividades de comercio exterior. Y para el exceso, que es la gran mayoría de esos 2.700 millones, se cobra este impuesto. ¿Para qué? Para que los banqueros traigan el dinero al Ecuador. Y trayendo el dinero al Ecuador se puede entregar más créditos. Y otorgando más créditos van a generar más utilidad, más beneficios para ellos y más beneficios para los ciudadanos. Va a crecer la economía del país. El dinero no puede estar afuera. Le queda un minuto, ni aún con pretexto de prudencia financiera, porque los índices de liquidez del banco son extraordinarios. Se ha dicho que no se puede regular actividades privadas, como son imponer o regular a través de la Junta Bancaria los sueldos de los representantes legales de los bancos. Por favor, las normas que rigen al sistema financiero, las que están en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, son normas de orden público, porque ahí se verifica el carácter tuitivo, el carácter protector del Estado, porque los banqueros trabajan con dinero de los depositantes. Entonces,
No es posible que existan bancos bien manejados, con 240 oficinas, con más de 3.000 trabajadores, donde su representante legal tiene un salario moderado, por decirlo menos, y haya bancos, como un banco recientemente creado hace 4 años, que no ha generado utilidades, por lo tanto no reparte utilidades a sus empleados, tiene una tasa de interés altísima, que llega al 25%, porque su segmento es microcrédito, a veces llega al 30%, y la mayoría del costo que ellos calculan es costo operativo. Pero ¿sabe dónde está ese costo operativo? En el salario del representante legal de un solo funcionario que se ha autocolocado un salario de $1 millón al año. Ese $1 millón podría estar puesto en créditos, podría estar colocado en utilidades para sus empleados. Esto causa distorsiones en las cifras. Por eso es que aquí la tasa promedio... Terminó su tiempo, asambleísta. 30 segundos, señor presidente. Por eso es que la tasa promedio activa aquí en el Ecuador es sumamente alta en relación a la tasa pasiva. Es un spread gigantesco que tiene la banca, y esto también hay que regularlo. Mientras aquí la tasa productiva llega a casi el 10%, la tasa de consumo al 17% y la de microcréditos al 25 y 26%, en Estados Unidos la tasa prime es del 3,25 para tasas activas y llega hasta el 6%. Nos dan aquí una tasa pasiva del 2%. Es decir, esto hay que controlarlo, porque cuidado nos van a trasladar esta pérdida de utilidades a los depositantes. Creo que hay que regular los sueldos, pero hay que establecer índices de eficiencia, de tamaño del banco y de rentabilidad. Porque el que está manejando bien, pues que siga ganando lo mismo, pero el que está manejando mal no tiene por qué llevarse el dinero de los depositantes. Gracias, señor presidente.